Ingeniero, buenas noches, ¿cómo ha estado? Permítame, yo comparto para que veamos. Profe, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Permítame, yo compartí ahí la pantalla para que arranquemos a ver el tema de la clase mientras el resto de ingenieros e ingenieras logran ingresar al aula. Muy bien. Entonces vamos a ver si hoy cerramos el capítulo de Cloud Computing para ya empezar el viernes a abordar otro temita. Entonces vamos a ver hoy la finalización del Cloud Computing y los conceptos básicos de Edge y Fog Computing. Muy bien. Entonces, en la reunión pasada habíamos terminado hablando de la importancia que tienen los procesadores multicore en las soluciones de Cloud Computing, ya que necesitamos resolver 2 o 3 problemas posiblemente. Primero, que toda arquitectura orientada a servicios, que es la arquitectura del Cloud Computing, nos exige que haya computación distribuida. Y ya entendimos que computación distribuida es la intervención de una red de computadores que está conectando un montón de equipos que son capaces de hacer procesamiento, almacenamiento y las actividades que le solicitan relacionadas con gestión. Que ese modelo de computación distribuida lo podemos abordar bajo 2 arquitecturas, que son la de cliente-servidor y la de peer-to-peer. Y ahí vimos pues cuáles eran las 2 estructuras de las 2 arquitecturas. Que el otro problema que debemos abordar es el de la computación paralela, aquella en la cual vamos a hacer uso de esos multicores para mandar una tarea a ser procesada en varios procesadores, ¿sí? Entonces, ahí uno entiende el concepto de servidor. Entonces, si yo tengo una página web de la compañía que presta servicios a clientes actuales y potenciales y a personas que simplemente navegan por la red, entonces yo entiendo que mi página web se va a ver y los servicios asociados se van a ver atendidos posiblemente por varios procesadores. Y que asociado a ese paralelismo tenemos la computación concurrente. En la computación concurrente hago lo mismo que en el paralelismo, pero no estoy replicando la misma tarea en varios de los procesadores de mi núcleo multicore, sino que estoy trabajando diferentes tipos de tareas en cada uno de esos procesadores, tal y como ocurre en nuestros equipos de cómputo, ¿sí? Entonces uno entiende que la computación en la nube, entonces la vamos a dividir en unas estaciones de trabajo desde las cuales nuestros clientes acceden a los servicios de la nube y que posiblemente, muy seguramente, esos equipos, esas estaciones de trabajo, trabajan computación concurrente. Y que los servicios que presta la nube relacionados con procesamiento de cualquier nivel y escala se hacen distribuidamente entre todos los equipos que tengan capacidades de hacer eso dentro de la nube y posiblemente dentro de cada equipo se aplique computación paralela. No se excluye que se preste computación concurrente, pero uno entiende que el perfilado de las sesiones de trabajo con computación concurrente está más relacionado con los usuarios que consumen software final, no tanto máquinas dedicadas a prestar servicios masivamente como lo son las estaciones de trabajo de la nube. Ok, entonces sigue hablando o
o continuando con ese tema del multicore, de los multinúcleos, que son el corazón de la capacidad de potencia computacional de la nube, entonces vamos a tener que esos procesadores pueden ser simétricos y asimétricos. Ninguno de los dos es mejor que el otro, simplemente cada uno está orientado a dar ciertos tipos de soluciones. Los simétricos son aquellos en los cuales cada uno de los núcleos que compone el procesador multicore son idénticos. Por lo tanto, inyectar procesos por parte de los sistemas operativos a esos procesadores no hace diferencia en los resultados de procesamiento, más allá de la carga propia que tenga el procesador. Todos, cualquiera que usted escoja, va a tener la misma capacidad o potencia computacional, ¿sí? Entonces, como estamos partiendo de ese escenario, entonces lo único que necesitamos es agregarle a nuestra arquitectura de hardware la capacidad de arbitrar, de definir cada tarea a qué procesador es inyectada. Total, da todo lo mismo. El problema es la carga, que se espera que la carga esté distribuida entre todos esos procesadores. Total, si todos son iguales, ninguno tiene por qué estar más cargado que otros porque ninguno tiene una capacidad diferenciada. Si todos son iguales, entonces necesito simplemente un organizador de cargas sobre cada uno de los núcleos idénticos que conforman el procesador multicore simétrico. El asimétrico, entonces uno ya puede como sospechar cuál es el asunto. Entonces, es un chip como medio mandado a hacer, en el sentido de que se descubre que cada núcleo va a tener capacidades de procesamiento diferentes, porque así se requerirá, ¿cierto? Todos son procesadores, ¿sí? Pero esos procesadores van a tener un tratamiento diferente, en el sentido de que lo que uno debe preguntar es, oíste, ¿qué hay de diferente en un procesador? ¿O qué le podemos poner de diferente a un procesador que amerite que se construya un procesador multicore asimétrico? Bueno, en sesiones pasadas habíamos hablado de que habían CPUs, que habían GPUs y que habían TPUs. Y hay otros bichos por ahí sueltos. Entonces uno podrá entender que la necesidad no tiene que ser tan extraña. Pueden ser simplemente cores, núcleos de procesamiento que tengan o diferente número de ALUs o cachés con ciertos tamaños específicos o unidades de punto flotante o de coma flotante especiales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a uno le ofertan y le venden un procesador multicore. Con lo que le están diciendo, valdría la pena averiguar qué tipo de procesador me están vendiendo. Porque no sé si ustedes han escuchado
o de pronto ya le están metiendo el diente al evento evaluativo 5, van a encontrar que algunos procesadores tienen incorporadas algunas características de procesamiento. Algunos procesadores o algunos computadores los venden con gráficos incorporados, pero no es que en la tarjeta de interfaz de video venga algo especial. No, para hacer barato el equipo, nos venden una tarjeta de interfaz de video regular, común, estándar, con cierta capacidad de almacenamiento y todo eso. Pero dentro de esa tarjeta no hay una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, sino que la GPU la incrustan dentro del procesador. Entonces, ellos venden eso como gráficos incorporados, o así es la palabra, o me puedo equivocar con la palabra, pero eso es más o menos la idea. Entonces uno dice, lo que me están diciendo es que dentro del procesador metieron una GPU y el procesamiento del gráfico, el procesamiento gráfico del computador se realiza desde la unidad central de procesamiento, desde el procesador principal. Y ahí hay un núcleo que no es igual a los otros, que es un núcleo especializado porque es un núcleo GPU. O como no es raro ya que le oferten a usted procesadores con capacidades de aprendizaje de máquina. Algunos simplemente ponen inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es un poquito más grande que aprendizaje de máquina. Pero entonces le ofertan eso. Entonces uno dice, dentro del procesador central metieron una TPU, una unidad de procesamiento tensorial, para hacer todos los cálculos de aprendizaje de máquina. Pero se hace en el procesador. ¿Sí? Entonces, eso es un procesador multicore asimétrico, no es tampoco tan extraño. Los ofrecen en el mercado. A nivel de nube, ustedes entenderán que como el proveedor de servicios de nube está dispuesto a invertir en la tecnología, en plataformas de hardware y software que le permitan prestar un servicio que él puede ver que en el futuro se va a masificar, entonces es muy posible que varias de las máquinas que pertenecen a la nube, esos servidores, algunos de ellos sean todos multicore, pero algunos sean simétricos y a otros sean asimétricos. Recuerden que ellos están asumiendo todos los costos de infraestructura que las organizaciones no quieren asumir y que como las aplicaciones de software son totalmente diferentes de empresa a empresa, entonces puede resultar que alguna organización requiera ese asunto. En todo caso, la producción de procesadores asimétricos multicore es muy común. Hay un ejercicio medio académico, pero que de todos modos se puede volver industrial, que es utilizar algo que les mencioné hace unas clases, los FPGAs, que son unas plantillas donde yo me invento qué es lo que quiero que haga un procesador o lo que quiero que haga una máquina de Turing, o sea, metiéndole memoria y entrada y salida. Entonces uno se inventa el computador que necesita a la medida. Y resulta y acontece que eso es más común ahora de lo que uno puede pensar. Sí, hay un gran uso de procesadores de propósito general,
multicore, pero también se producen muchos procesadores multicore asimétricos. Ok, entonces ahí más o menos estaría la estructura interna de ese ejercicio de tener multicore simétrico o asimétrico, en donde esta estructura muestra cuál es la arquitectura de un solo core, donde tenemos una unidad de acceso a la entrada y salida, esta unidad de DMA que hay aquí, y tenemos por canales separados a ciertos anchos de bits para hacer operaciones de lectoescritura, ¿sí? Tenemos un buffer y una unidad de manejo de instrucciones asociados a ese tráfico de DMA. Tenemos una unidad de memoria, por eso es cuando uno dice core, debe tener claro que sí hace referencia a un procesador. E incluso el core está dentro del chip del procesador principal del equipo, pero en realidad son máquinas de Turing, o sea, son computadores completos, porque si vamos a meter varios procesadores en un mismo integrado, parte del chiste será que una vez recibida la carga de trabajo por parte del sistema operativo, cada uno de esos core adquiera independencia y autonomía para ejecutar la tarea. Como tengo varios core, varios procesadores o varias máquinas de Turing en miniatura, entonces yo entiendo que es muy razonable pensar que ya no hay tanta competencia por el tiempo del procesador, por que las aplicaciones se quieran ejecutar. Entonces yo le puedo dedicar más tiempo a que una aplicación, obviamente dependiendo de la interactividad de la aplicación, de alto y bajo nivel, la aplicación tenga más tiempo de ejecutarse en el procesador. Esto es como también parte del chiste. No es para repartir la misma miseria de turnos que nos daban los procesadores mononúcleo de antes entre todas las aplicaciones que el sistema operativo necesitaba y el usuario mandaba a correr. No, es adicional al simple hecho de que hay más núcleos de procesamiento dentro de nuestras CPUs modernas, es que en realidad cada aplicación pueda estar más tiempo procesándose en la máquina. Entonces, la única forma de asegurar eso es que el dichoso core no sea simplemente una máquina de procesamiento, sino que sea una extensión. Y el único concepto que uno puede manejar aquí en la arquitectura de computadores de qué es la extensión de un procesador de un computador es la máquina de Turing. Porque ¿qué le vas a pegar a un procesador? Memoria y entrada y salida. ¿Y qué es eso? Pues una máquina de Turing, un computador. Entonces, en realidad es eso. Son unidades de computación a unos tamaños muy reducidos, pero que tienen todo lo que un computador requiere. Eso sí, la entrada y salida está muy controlada porque es la entrada y salida del procesador principal. La memoria, pues, también dependerá de los nanómetros cúbicos que piensan los constructores de ese chip darle a cada core. Entonces, ¿cuántos nanómetros cúbicos tengo yo para memoria? Entonces, tanto, entonces metan eso. Eso es lo que hay de memoria disponible. Y obviamente va a tener todo el resto de cosas que tiene un procesador, pero los otros elementos lo hacen ver más como un un nanocomputador al core, ¿sí? Pues eso escala un poquito el concepto de que es un núcleo dentro de una CPU moderna.
cuando me dicen que es un procesador multinúcleo. Entonces yo también ya puedo cambiar la palabra core, no solo por procesador, sino que la puedo cambiar por computador y no me voy a equivocar. Es un computador a esa escala que tiene lo que necesita para prestar los servicios de procesamiento en paralelo, en concurrencia o distribuidamente. Eso dependerá en qué ambiente estamos corriendo todo este asunto. Muy bien, entonces para todo este asunto del paralelismo, recuerden, distribución requiere de varios equipos. Si yo quisiera hacer ese mismo chiste de que varios equipos me ayudaran a hacer una tarea, pero lo quiero simular dentro de un computador, el requerimiento es tener un procesador multicore. Y como les acaban de explicar, un core es un computador. Pero entonces simplemente lo que están haciendo es colapsando el sistema distribuido que tienen los verdaderos computadores de tamaño normal, lo colapsan en un chip, en un integrado, le quitan pantallas, teclados, esas cosas no se necesitan, se quedan solo con la capacidad computacional y crean una red de nanocomputadores dentro del procesador principal, dentro de la CPU. Y como es red, entonces necesitamos unos protocolos de comunicaciones, entonces le metemos una unidad de arbitraje de, ¿oíste?, cómo se van a manejar esas cosas. Que puedo tener esos chips compuestos de nanocomputadores o cores todos idénticos. Entonces eso permite que un solo módulo de software llamado sistema operativo pueda administrar sin problema el uso de esos cores o nanocomputadores. Que tengo la otra opción de que algunos de esos cores sean unos computadores diferentes, que tengan alguna otra pendejada diferente a los otros. Entonces uno dice, ahí vas a necesitar un sistema operativo diferente. Porque lo que parecería ser es que sería conveniente tener un sistema operativo para manejar los cores iguales y otro para manejar los cores especiales. Sí, más o menos eso puede ser la idea. Ok, entonces si esa es la situación, que necesitamos resolver el paralelismo dentro de los equipos, sea estén distribuidos o no las tareas, de todos modos lo que nos está interesando a nosotros es la arquitectura del computador, esté o no metido en computación distribuida. Lo que sí sabemos es que va a estar en computación paralela y concurrente. Entonces, si el procesador va a ejecutar en paralelo o en concurrencia las tareas del sistema operativo y del usuario, es muy razonable pensar que el resto de la arquitectura de hardware esté dispuesta de esa misma manera. Entonces, al presentarse la demanda de potencia computacional que tiene la computación en la nube, entonces eso originó que la arquitectura del hardware tuviese que migrar. Soluciones que antes se tenían para computación concurrente, o sea, para la computación de nosotros, con elementos que trabajaban en serie, eso funcionaba, no hay ningún problema. Pero nos están diciendo que la computación en la nube, que es la que va a reemplazar las infraestructuras de TI que teníamos en las organizaciones o que tenemos, porque no vamos a tener, eso no se conjuga en futuro. El que esté pensando invertir en tecnología, en plataforma TI dentro de la compañía, hay que pararlo. Porque ahí se les espérate un segundo, ¿viste? No te has enterado de la computación en la nube. Porque no pongas a gastar plata pues al son de los cocos. Hay cosas que no se necesitan. A no ser que seamos una empresa que incluso las leyes o los reglamentos exijan que tengan plataformas totalmente in situ.
reales, físicas, dentro de las premisas, dentro de los edificios de la compañía. Pero esas serán también especiales si uno a la especialidad no le jala, porque es que la especialidad es muy costosa hacerla y hay muy pocos clientes. Entonces, para el resto, nos demandan desarrollos de hardware en paralelo. ¿Para qué? Entonces uno pregunta, si ya el procesador está procesando en paralelo, ¿para qué necesito el hardware en paralelo? Entonces usted dice, entenderá y comprenderá que al estar corriéndose varios procesos en paralelo, cada uno en un núcleo, con un mecanismo de hilado para tener varias instancias de la misma aplicación siendo servidas por el mismo núcleo, por ese nanocomputador, entonces las demandas que se le hagan al resto del hardware de la arquitectura van a ocurrir simultáneamente. Cada núcleo hará peticiones. ¿Cuántos núcleos tiene? Tantos. Y cada núcleo, ¿cuánto hilado tiene de tanto? Entonces empieza a multiplicar y verá que en un grupo de ciclos de reloj se puede generar una cantidad de demandas sobre el resto de la arquitectura de hardware. Entonces, necesitamos que el sistema completo de arquitectura se oriente a esa situación, ¿sí? El chiste va a estar en que como cada núcleo, y ya creo que de pronto lo hemos comprendido, como el famoso núcleo, el core, es un computador, entonces necesitamos que tanto la CPU como el resto de la arquitectura atienda a cada uno de esos computadores. Pero en realidad solo hay un disco duro, solo hay una RAM, solo hay una pantalla, solo hay una tarjeta de interfaz de dispositivo físicamente en la arquitectura. Entonces yo lo que tengo que hacer es darle una solución desde el hardware para que esos dispositivos puedan ser trabajados pseudo simultáneamente. ¿Qué significa esa pseudosimultaneidad? Pues lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Si se acuerdan cuando les explicaron entrada y salida, uno nunca imprime contra la impresora. Uno imprime contra una región de memoria en donde está representada la impresora. A esa región de memoria va y lee el chipset y de acuerdo con la información que haya ahí, se comunica con la tarjeta de interfaz del dispositivo, que sí se comunica con el dispositivo físico real, la impresora. Desde el punto de vista del usuario, la impresión puede haberse realizado, y eso es casi siempre lo que vemos en el software. Uno manda a imprimir y de pronto la aplicación queda no asequible por un intervalo de tiempo muy pequeño, pero inmediatamente se recobra el control de la aplicación. Pero uno ve que en la impresora uno manda a imprimir, supongamos una barbaridad, 50 páginas. En estos tiempos es que uno no debe imprimir nada. Pero la impresora no, como que está haciendo los ruidos, como que va a empezar a imprimir. Pero para la aplicación, la impresión ya ocurrió, porque la aplicación está disponible para que la sigamos ajonjoleando, la sigamos usando. Entonces dice, claro, es que la impresión para el software es virtual, es como escribir unos datos, una cadena de caracteres en una región de memoria. Ya eso activará el proceso que les acaban de indicar, que habíamos visto en su momento.
Pero entonces, si quiero que esta cuestión del hardware paralelo exista dentro de la arquitectura para aprovechar ese multicore que hay ahí, pues hagamos exactamente lo mismo. Pero a diferencia de que del modelo básico, no hay ninguna diferencia. Como cada core es un computador y tiene su propia memoria, pues hombre, dentro de esa memoria habrá un lugar en donde se asigne tareas de entrada y salida, que a su vez va a ser leída y llevada a otros niveles de memoria hasta que alcance la región de RAM en donde debe residir para que ya el resto del sistema sea capaz de mandar a imprimir. Porque ustedes entenderán que yo puedo tener una aplicación hilada o diferentes aplicaciones simultáneamente ejecutándose y todas mandar a imprimir. Entonces yo necesito una política de solución de cómo ordeno esas peticiones contra ese dispositivo de entrada y salida. Entonces, el hardware paralelo existe y requiere de un software que maneje paralelamente esas peticiones y sepa llevar los datos de entrada y salida hacia los dispositivos externos en los órdenes correspondientes. Que no se pierda todo el chiste de tener múltiples cores en el procesador porque no hay un software que sea capaz de organizar las solicitudes simultáneas que hacen las diferentes aplicaciones que se están corriendo en paralelo. Sí, entonces ahí está el arbitraje del asunto. El objetivo es llegar a la memoria principal para algún ejercicio. Cada uno de los procesadores tiene sus propias memorias y aquí va a haber un sistema que diga, oiga, ¿en qué orden vamos a acceder, sea para lectura o escritura, esas regiones de memorias? Entonces, ustedes están entendiendo, o espero que sea así, que las dichosas memorias cachés están apareciendo naturalmente dentro de los procesadores porque lo que se requiere es que un core sea un nanocomputador. Necesitamos que el computador ese tenga memoria. Como no es la memoria principal, entonces hay que ponerle otro nombre. Y como no es la memoria principal y están metidas dentro del chip del procesador, entonces todo lo que esté dentro del chip debe responder electrónicamente a las velocidades del procesador. Y como dentro del procesador casi que se consume puro el reloj del sistema, entonces tienen que ser soluciones electrónicas de alta velocidad. La solución de la memoria principal de la RAM no tiene que ser de alta velocidad, porque es que el tráfico entre memoria principal y procesador se entiende que no es a la velocidad del reloj del sistema. Hay otras operaciones que hay que hacer para obtener un dato o para llevar un dato a la memoria principal. No es tan trivial. En cambio, todo metido dentro del procesador, las cosas ocurren en otra velocidad, en otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Para optimizar este asunto, entonces usted podría decir, vea, no le ponga una caché a cada procesador, sino que haga nanocomputadores, cores que compartan memoria. Entonces, eso abarata el procesador, pero entonces necesito ponerle un arbitraje, algo que controle los accesos a esas memorias cachés compartidas por varios procesadores. Entonces, mire, cuando a uno le dicen
el procesador es multicore, casi que no le están diciendo nada. Porque uno dice, pues es que todos los procesadores modernos como que los construyen multicore, querido. Dame más información. ¿Cuál es la estructura del multicore? En realidad son procesadores, cores totalmente independientes. Eso quiere decir que tienen todo lo que se requiere, o son cores que comparten ciertos recursos de computación dentro del procesador. Uno ya sospecha que le pueden meter gato por liebre. Por eso es que uno debe estar como informadito, ir a las páginas donde están las descripciones de los procesadores, a ver esta carreta cómo es que está funcionando. Y ahí sí, uno con esa información decir, a ver, me están cobrando tanto por este computador, me están cobrando tanto por este procesador que tiene estas características. Ya sé que es multicore, eso ni se dice. Este otro maneja el multicore de esta otra manera. ¿Oíste? ¿Qué dicen los que evalúan que cuál de los dos esquemas es más adecuado para lo que yo necesito en mi equipo y por ende cuáles deberían ser los precios de esas soluciones de TI? No es simplemente que me digan tengo 50.000 cores. Una berraquera. ¿Viste? ¿Y eso cómo funciona? Esa es la pregunta que a uno le tiene que responder. Muy bien. Hay algo que queda ahí como en el aire con esto de la computación en la nube y es, oiga, ¿cómo es que esa cosa realmente le funciona a cualquier cliente? Y la pregunta lo que está diciendo es, oiga, la aplicación o aplicaciones que ese cliente va a ejecutar en la nube a través pues del browser o lo que sea que esté utilizando para acceder a la nube, no tienen que ser de la misma arquitectura de hardware de la estación de trabajo del usuario, ni tienen que ser del mismo sistema operativo, ni tienen que parecerse en nada. Yo puedo estar utilizando de la nube una aplicación que haya sido construida en cualquier tipo de arquitectura para cualquier tipo de sistema operativo. Incluso correr la aplicación y solo darme cuenta que de pronto la aplicación le han hecho algún tipo de mejoramiento en la experiencia del usuario por la interfaz y por las funcionalidades que le encuentro. Pero yo no me entero si cambiaron de lenguaje de programación de alto nivel para construir esa aplicación, si la hicieron en tal procesador o en tal arquitectura de hardware, y la desarrollaron en un sistema operativo moderno que no es comercial, sino uno especial. ¿Cómo es que la nube es capaz de responderme a cualquiera de esas demandas que yo tengo? Muy bien. Entonces, uno debe entender que las cosas necesitan existir físicamente. Y la computación es virtual hasta que uno pregunta por el computador. Y ya se acabó la virtualidad, le muestran un aparatito real a uno, un aparato físico. Entonces, la nube tiene todos los aparatos de procesamiento, de almacenamiento, de comunicaciones y de gestión que requiera para funcionar. Los proveedores de servicios de la nube hacen una inversión en una infraestructura. La computación sin sistemas operativos, esos son pisapapeles costosos. Entonces el proveedor tiene que escoger algún sistema o algunos sistemas operativos. Obviamente para ese tipo de máquinas que requieren prestar grandes cantidades de servicio, o sea que tienen una carga de trabajo gigante, habrán desarrollos específicos en sistemas operativos y en arquitecturas de hardware.
Pero el usuario está tratando de correr una aplicación que corre en un Windows cualquiera, en un Ubuntu cualquiera, en un Android cualquiera, en un System cualquiera. Y eso nada tiene que ver con esas maravillas que tienen esos equipos servidores del proveedor de la nube. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen estos magos para prestar esos servicios? Entonces, obviamente uno parte del hecho de que esas máquinas de la nube son máquinas muy potentes. Y cuando uno dice que son muy potentes, es porque tienen una característica importantísima. Prestan los servicios independiente de cuál sea la arquitectura de hardware y el sistema operativo, los motores de bases de datos y las interfaces humano-máquina y todo ese montón de pendejadas que hay asociadas a un software, prestan ese servicio independiente de lo que esas máquinas son. Si la máquina es Linux, seguirá siendo Linux. Pero a ese Linux le instalan unos software que son capaces de imitar, tal como lo vimos en la primera parte del curso, de imitar el comportamiento de una arquitectura de hardware y de un sistema operativo. Esa es la magia de la computación y la envidia de cientos de ciencias y disciplinas tecnológicas. ¿Oíste? Para que el software corra, necesita hardware. Le dice, sí. La experiencia cotidiana y materias como esta y sistemas operativos y compiladores y otras más le enseñan a uno que eso es indispensable. Pero el software es tan poderoso, o lo hemos vuelto tan poderoso, que uno puede escribir una aplicación de software que funcione como si fuera un computador. Y si yo soy capaz de imitar el hardware en software, entonces sobre ese software que me imitó el hardware, porque va a funcionar como un computador, pues puedo poner a correr un sistema operativo, que es un software. Entonces voy a correr software sobre software, sobre software. ¿Cuál es el primer software? Pues el sistema operativo básico que tenga la máquina física. A ese le mando a correr un software que imita la arquitectura de un computador. Y dentro de esa aplicación, pues mando a correr una aplicación que es un sistema operativo real. La aplicación existe, pero que no podría correr sobre la máquina Linux, que estamos haciendo el ejemplo. Pero sí podría correr sobre un computador ficticio. Desde que ese computador ficticio haga tal y cual hace el hardware que se espera usar, eso está perfecto. Al software no le importa si lo están corriendo sobre un hardware real o sobre un hardware virtual. La cosa es que cuando se inyecten esas instrucciones en código de máquina, tanto al hardware real como al hardware virtual, pues se ejecuten, que eso es lo que uno necesita. ¿Qué voy yo a necesitar que el computador sea de verdad? A mí lo que me importa es que mi aplicación se ejecute. Y entonces, si yo tengo un software de base de un computador cualquiera, que corre un software que imita una arquitectura de hardware, que permite correr un sistema operativo real que corre en esa arquitectura de hardware simulada, pues yo encima de ese sistema operativo puedo empezar a correr aplicaciones de usuario. Se la pongo así. Usted, si no ha abierto el computador, si no ha abierto la carcasa del computador que está usando o del teléfono inteligente o lo que sea,
cómo sabe que adentro hay hardware? ¿Usted cómo sabe que no está corriendo una imagen virtual de lo que debería tener su computador o su teléfono inteligente? El dilema Matrix, ¿sí o no? ¿Yo qué estoy viviendo? ¿La realidad real o la realidad virtual? Cuando me tomo la pastillita azul, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando me tomo la pastillita roja? Entonces, a ese software que va a hacer esa imitación, perdón, a ese, a ese software que va a hacer la imitación, y yo ya puedo decir, vea, no necesito imitar tanto como la arquitectura de hardware. Yo puedo usar la misma arquitectura de ese servidor de la nube, pero lo que necesito que me imiten es el sistema operativo. Ese sí no me corre sobre esa arquitectura. Entonces, ábrame una máquina que me permita imitar el sistema operativo. Entonces, ese software se vuelve más liviano porque no tiene que imitar la arquitectura, sino solamente permitir que un sistema operativo se corra. O solamente permítame que se corra una aplicación. Pero en todo caso, esta gente dijo lo siguiente: no, venga, no nos pongamos con pendejadas, que si quiere imitar esto, que si quiere imitarlo. Todos los servicios que se prestan en la nube se hacen vía ese software. Y a ese software lo vamos a llamar máquina virtual. Entonces, cada que usted entra a una nube, lo que ocurre en realidad es que se corre una instancia de una máquina virtual y esa máquina virtual es el ambiente en el que usted trabaja. ¿Usted qué ve esa máquina virtual? Pues lo que le aparezca en el browser. Si está en la nube, se supone que está accediendo vía internet. Entonces, la interfaz, la shell de la máquina virtual que le asignan en el momento en que usted se loguea a su servicio de nube es la interfaz de la máquina virtual que le ejecutaron en ese instante que validaron su identificación, y eso que le aparece en su computador personal es la interfaz de esa máquina virtual. ¿Ok? Como dice ahí, hay dos tipos de máquinas virtuales, las no persistentes y las persistentes. ¿Sí? La no persistente es como los computadores. Cuando usted los apaga, pues toda la información que tenía se desapareció. No, pero es que a mí cuando yo apago el computador me quedan los datos de la base de datos, del disco duro. Y le digo, bueno, entonces seguramente usted habrá tomado los recaudos, las previsiones para que la aplicación, cuando termine de ejecutarse, pues guarde los datos en algún lugar de la nube, en algún servicio de almacenamiento que usted tiene. Porque cuando usted hace logout del servicio de la nube, pues esa máquina virtual, que es un software, pues se cierra. Obviamente se hacen un montón de tareas de gestión asociadas con el ratico que usted estuvo en la nube, porque eso hay que facturarlo o verificar que usted no se pase de algunas condiciones de gratuidad, pero la máquina desaparece. Pero también existen las máquinas virtuales persistentes, en las cuales se le crea a esa máquina virtual persistente, se le crea un disco virtual, ¿sí? Igual que el computador normal, cuando uno lo apaga, cuando uno cierra la máquina virtual y en el computador real, el disco duro queda con los datos.
aquí el disco virtual almacena los datos, incluso después de que la máquina virtual se haya detenido, que la sesión del usuario haya terminado. Si usted cuando reinicia su sesión en la nube quiere continuar en la situación en la que estaba, pues se va y se busca la imagen de la sesión en el disco virtual y simplemente la máquina virtual sigue corriendo la aplicación en el punto en la que usted lo dejó. O sea, tratan de imitar a lo máximo lo que es trabajar con el equipo local de uno. Con uno, si es un laptop o un escritorio que lo manda uno a hibernar, exactamente lo mismo. Pues entonces, ya sabe uno que si ese servicio está, la máquina virtual tiene persistencia. No es que el software siga corriendo después de que uno cerró, sino que la imagen de la sesión queda guardada en el disco virtual. Cada vez que usted entra a la sesión de la nube, pues se activa, se corre una máquina virtual que le presta el servicio y usted puede decir continuar en la sesión en la que estaba. Disco virtual, que lo acabamos de mencionar. Entonces, si es un disco y tiene que almacenar, tiene que ser físico. Pues a mí no me vayan a echar el cuento pues de que en el hiperespacio, en el ciberespacio, perdón, los datos se almacenan en algún lugar fantástico. No, eso no existe, pues, es cuento chino. Si hay que guardarlas, necesitamos un disco físico. Entonces, esta gente, estos proveedores de la nube, tienen una inversión fuerte en almacenamiento y la forma en que se gestionan esos discos permite que el concepto de disco virtual se plasme. Entonces, uno entra a su sesión de usuario de nube, estarán las aplicaciones que puede correr, también puede subir otras aplicaciones, etcétera, todo lo que se puede hacer, y tiene un disco. Y la apariencia es que es un disco local. Y uno puede jugar con ese disco como quiera, ¿sí? La característica es que esos discos funcionan como nuestros discos, permiten entrada y salida aleatoria. El disco pertenece a una máquina virtual, pero una vez liberado un disco virtual, se puede usar para otras máquinas virtuales en el futuro, para mías o de otro usuario, sin ningún problema. Hay un concepto de región geográfica que hay que manejar en esta computación en la nube, y es que lo mismo, por más que nos metan el buque de virtual, pues las cosas están en algún sitio. Entonces, ese dato de la región geográfica de dónde están localizados los recursos físicos de la nube empieza a tener cierta trascendencia para la capacidad de respuesta al usuario, ya que el usuario debe acceder desde cualquier sitio a los servicios de la nube. Entonces, va a ser como un follow me, sígueme, que mis discos me sigan, porque hay gente que se la pasa recorriendo el mundo, que toda esa información lo vaya persiguiendo a uno. Otro concepto que tiene la nube es la zona aislada en caso de falla. Esta gente se la pensó toda. Como la idea es tener alta disponibilidad de servicios, porque la Internet siempre está disponible, pues uno pensaría, los servicios de Internet también deberían estar disponibles, ser 24/7. Entonces, como los computadores fallan y los discos fallan, entonces esta gente crea regiones en donde no ocurren fallas.
y esas regiones pertenecen a cada región geográfica. Digamos que es el último recurso para que el servicio de nube siga funcionando a pesar de que ocurran desastres o cosas así como les muestran ahí, cosas terribles. Uno pensará que en Colombia hay 3 cordilleras, si hay cordillera hay temblores y terremotos, hay inundaciones, deslaves y un montón de cosas. Entonces, no pongamos la zona aislada en caso de falla dentro de las mismas montañas. ¿Oíste? ¿Y en qué otro lugar de Colombia podemos colocar que no ocurran esas cosas? Pues, hombre, los llanos orientales y la Amazonía son zonas más bien calmadas con respecto a esos otros problemas. Pues pongamos por allá, encerremos muchas cosas por allá, que allá esté como el respaldo de Colombia. Incluso el centro geográfico de Colombia creo que queda en el departamento del Meta. Entonces, de ese punto es todo el ombligo de Colombia y está a igual distancia de todos los sitios de Colombia. Entonces uno piensa que ese sitio debe tener algún valor geopolítico especial para el Estado colombiano. Pero existe otra forma de manejar nuestros datos dentro de la nube a través de blobs, Binary Large Objects, o grandes objetos binarios. ¿Sí? No es que sean ejecutables, sino que se almacenan en binario puro. Entonces, uno pregunta, ¿viste? ¿Y qué información de la organización se maneja en binario puro? Que no esté relacionado ni con código de aplicaciones ni con tablas de la base de datos. Y uno dice, pues los datos no estructurados de la organización. Todos los documentos, fotos, videos, audios y todas esas cosas que terminan siendo archivos digitales que representarán cosas del mundo real, pero que uno no mete en una base de datos porque es que eso no se consulta, nadie consulta la foto de la última reunión ni cosas así. El que las tiene, los tiene guardados allá en su disco duro o en la nube. ¿Sí? Entonces uno dice, pero entonces también podríamos darle tratamiento a los datos estructurados. Podemos utilizar esta facilidad de almacenamiento a largo plazo que tiene la nube para guardar las imágenes de nuestros datos estructurados a través del tiempo, una especie de backup, pero para no como el backup para hacer el recovery cuando ocurre algún problema, sino el backup a largo plazo. Así quedaron las tablas de las bases de datos y toda la información estructurada de la organización en cada año. Se puede hacer eso ahí sin ningún problema. Entonces, nuestra estructura de nube queda estipulada más o menos de esta manera. Unos clientes de la nube que acceden a los servicios a través de browser, de equipos pequeños, de aplicaciones móviles, y la primer tipo de servicio que nos presentan entonces va a ser el SaaS, el segundo va a ser el PaaS y el tercero va a ser el IaaS, que es el que nos interesa a nosotros, porque los otros dos, el PaaS y el SaaS, son de un nivel que se manejarán en asignaturas que tengan que ver con software directamente.
A nosotros nos interesa es este del IaaS, cómo es que funciona eso. Entonces veamos cómo se hace esa virtualización que hemos estado hablando. Entonces, uno dice, ¿cómo la hacen? Pues miremos cuáles son las características de esa virtualización. Listo. Entonces, la primera es el particionamiento. Como hay que atender un montón de aplicaciones y sistemas operativos, todos los ponemos a compartir en un solo sistema en el cual sean compatibles. Y entre esas aplicaciones y sistemas operativos, entonces repartimos los recursos. Entonces la nube ya está particionada, sino que yo como usuario no lo veo. Si yo pido aplicaciones de tal tipo, entonces me direccionarán hacia las partes de la nube en donde ese tipo de perfil me lo puedan prestar. Si no, pues entonces recurrirán a otro tipo de situaciones. La segunda característica es el aislamiento. A pesar de que unas máquinas estén prestando un montón de servicios a un montón de usuarios, el que el servicio de un usuario falle no tiene nada que ver con lo que le ocurra a los otros servicios. Tercera característica, el encapsulamiento. Entonces, y eso es una característica de objetos. Como la sesión de usuario va a tener una identificación, porque el usuario tiene que loguearse al sistema, entonces todo lo que esté asociado con ese servicio se etiqueta alrededor de esa identificación. Entonces, las organizaciones pueden solicitar que inmediatamente alguien ingrese con cierto perfil, se le asignen todos los recursos para que la prestación del servicio sea óptima. Y todos esos servicios van a estar aislados de cualquier otro servicio que se está prestando. De tal manera que hay que manejar en el trasfondo la concurrencia sobre datos comunes, que es el mayor problema que tiene esta situación, cuando dos o más usuarios están accediendo a las mismas tablas de la base de datos. Entonces uno pregunta, ¿qué hacemos ahí? Pues se crea una imagen de la tabla, porque el encapsulamiento me obliga una imagen de la tabla para cada usuario. ¿Y qué hacemos con los commits? Cuando los usuarios hacen alteraciones de los datos, pues habrá que generar dentro de la aplicación ese manejo de mensajería en el que el usuario se entere de que el registro o el conjunto de registros que está trabajando están con algún candado y que solamente están disponibles de lectura. Más o menos las mismas cosas que salen acá hay que resolverlas desde la nube. Como el problema es que el proveedor de la nube debe encargarse de todo, de esa parte, y debe ser lo más transparente posible, entonces el desarrollar aplicaciones en la nube tiene ciertas condiciones por esa cuestión de la distributividad. Otras características son consolidación, en el sentido de que usted no va a requerir hacer unas especificaciones por parte del usuario de qué en condiciones debe ejecutarse una aplicación. Y si el usuario quiere
utilizar versiones antiguas de la aplicación, pues no debe haber ningún problema. Miren lo particular. Uno dice, estamos permitiendo que corran varias versiones de la aplicación. Y dice, pero la versión antigua trabajaba tal tipo de bases de datos. Pues vea, ahí tiene un problemita usted que resolver. La nube lo que le está diciendo es que puede que le genere esas imágenes para las tablas de bases de datos antiguas, pero si usted quiere la aplicación antigua puede trabajar las nuevas tablas del sistema actual. Entonces uno dice, oye, ¿qué hacemos ahí? ¿Será que hay compatibilidad de la aplicación con el nuevo motor de la base de datos? ¿O habrá que meterle la mano a esa aplicación antigua? Entonces, ahí está el problema. Si la pongo disponible, pues la gente que va a trabajar es con los datos de ahora. ¿Qué importa que la aplicación sea antigua? O sea, uno espera que si uno hace un archivo en un Word moderno y va a utilizar un Word viejo, pues que le lea el archivo. Si de todos modos es un archivo de texto. Muy bien. Se supone que desarrollar aplicaciones debe ser un poco más sencillo en estos ambientes de nube, ya que yo puedo dedicarme a la aplicación como tal, pero al no estar necesariamente restringido por los ambientes en los que uno pueda esperar a que se ejecute la aplicación, entonces puede hacer un montón de pruebas. Y esas pruebas no tienen por qué ser destructivas. Uno va manipulando el software para que se vaya adaptando a diferentes situaciones de ejecución. Y migración y clonación, esto es lo fabuloso. Oiga, esta gente se encarga en la nube de irle moviendo las tablas, la máquina en donde se ejecuta, todo, sin que uno se dé cuenta, porque de todos modos es pasivo, eso uno ve la interfaz del browser o la aplicación móvil que ya tiene el acceso a la nube, quieta, pues la pantalla no se mueve a medida que se van moviendo los datos de un sitio a otro. Entonces, para uno no ocurre ningún cambio, pero internamente ellos pueden hacer los movimientos que quieran y incluso clonar máquinas enteras o ambientes enteros para que mientras se va haciendo el movimiento, la migración, usted no sienta que pasó absolutamente nada. Es un escondedero. Y la última, estabilidad y seguridad. Obviamente, esta gente está circunscrita a todos los elementos de ciberseguridad que se requieren en la modernidad para asegurarle a uno que su infraestructura, que es remota, no sufra ataques de ninguna naturaleza. Muy bien, creo que, a ver, esto me lleva a dónde. Aquí hay una lista, ¿esto de qué fecha es? De abril de este año. Y ahí muestran para esa fecha supuestamente los mejores software de virtualización de servidores. Pueden haber otros diferentes, pues, pero uno puede irse a las páginas de cada uno de estos y verá que es un servicio trivial. De pronto muchos de ustedes ya lo han utilizado, pero aquí lo que estamos tratando de ver es que sobre la nube debe haber un montón de servicios de máquina virtual, supongo que estarán todos estos en la mayoría de las nubes, en donde se hace virtualización para cada uno de los requerimientos que se esté pidiendo por parte del usuario. Perfecto.
Muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? Modelo de entrega de servicios de la infraestructura como un servicio, de IaaS. Seguimos hablando de esa infraestructura. Y nos dicen que, como veíamos en el dibujito, software como un servicio y plataforma como un servicio simplemente son infraestructura como un servicio en la que el usuario solamente se le dejan ver ciertas cosas. En infraestructura como un servicio se supone que uno le presta toda la infraestructura que el usuario desee. Entonces, si el usuario quiere ver redes, pues verá redes. Si quiere ver data centers, verá data centers. Si quiere ver discos, verá discos. Si yo y todo eso funcionando. Si yo no quiero mostrarle esa parte física al usuario, entonces pasé a plataforma como un servicio y entonces el usuario simplemente verá ambientes de trabajo de software, sistemas operativos, compiladores, cosas así para hacer productividad de software. Y si no, si el usuario simplemente quiere correr las aplicaciones que tenemos por ahí, pues se le presenta el menú y él correrá la aplicación y guardará sus datos donde bien pueda ponerlos, sea en la misma nube o en su disco local. Entonces, el servicio real de la nube es este. Los otros simplemente son servicios que ocultan otras cosas, pero las cosas están ahí para ser utilizadas, y si uno pide correr software, una aplicación, eso tiene que correr un sistema operativo sobre una arquitectura de hardware. Fin de la historia. Entonces, a nivel de IaaS, estos son más o menos los servicios que nos prestan. Nos disponen de hardware, de data centers, de ancho de banda, de balanceadores de carga, de espacio de servidores virtuales y de hosting de nube. Uno ahí escoge pues qué es lo que quiera trabajar. También obviamente todo esto es virtual. El proveedor de la nube no nos muestra sus máquinas tal y cual las tiene, pues eso es imposible. Las características de los servicios que se reciben a través de IaaS son el escalado dinámico. Eso simplemente dice que a medida que el servicio que se está prestando requiera más o menos recursos, pues se van asignando o se van liberando los recursos. La segunda característica son los niveles de servicio que hace mención es, ¿oíste qué tipo de contrato tenemos con el proveedor de nube? Hay un servicio que no requiere ningún contrato. Cuando uno abre un servicio de almacenamiento de nube pública y uno no firma nada, pues uno dice que acepto términos y es una pendejada, pues no me va a venir a buscar pues al sitio donde yo vivo, hacerme cumplir esos términos, me cancelan el servicio y se acabó. Pero hay gente que sí contrata servicios con proveedores de nube. Entonces eso ya es todo un camello de contratación y todo lo que tiene que hacerse. Asociado con eso el modelo de alquiler, que es lo que me van a alquilar realmente y qué es lo que me van a cobrar. Por eso, por ese uso de esos recursos informáticos. El cuarto es una bacanería, porque es que nosotros tenemos un problema y cualquier fábrica de software va a poner problema. A ver, señores de la nube, ustedes me están poniendo a disposición un software. La gente entra con software como un servicio, el nivel más simple de servicios de la nube, y está corriendo las aplicaciones mías. Y esa gente no me ha pagado un peso por el licenciamiento. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Y uno dice, oíste, sí, ¿verdad? Con la nube la gente no tiene por qué comprar software. ¿Para qué van a comprar software si ahí está en la nube?
Entonces, ellos crearon dos modelos. El modelo es BYOL, BYOL, Bring Your Own License. Entonces, cuando uno va a trabajar ciertos servicios de la nube, pues la nube le pregunta, oíste negrito, ¿vas a trabajarlo bajo tu propia licencia? Sí, pásame la licencia, digítame la licencia o lo que sea, por un código QR o lo que tú quieras, pero mostrame la licencia, para que cuando los dueños de ese software me vengan a preguntar, oiga, estuvieron corriendo mi aplicación. Sí, señor, vea, y el usuario lo corrió con esta licencia. Ya usted verificará si la licencia es válida o no es válida. Y nos avisa para decirle la próxima vez al usuario, o uno piensa que el sistema está tan elaborado que va y chequea inmediatamente si la licencia es válida. O la otra es, y en lo que se convirtió esto, en meta la monedita. ¿Oíste vos cuánto tiempo vas a usar la aplicación? O el sistema te mide cuánto la usaste. Entonces te dice, ¿sabes qué? Me debes medio centavo de dólar por usar esa licencia durante ese tiempo. Porque yo tengo que pagarle al dueño del software por el uso del software. Entonces ya el software pasó de ser una licencia en donde uno podía usar el software cuanto le diese la gana, a que la licencia es una cosa como un piano. Usted le mete la moneda y le suena la canción. La canción dura 3 minutos, la quiere volver a escuchar, pues echa otra moneda. Muy bien. Y la última característica es, ¿oíste cómo están midiendo lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo sé que me gasté tanto tiempo de CPU, tantos gigas de disco, tanto ancho de banda, etcétera, etcétera? Muy bien. Es claro que hay que hacerle gestión a estas máquinas virtuales en este nivel de servicio de la nube. Entonces, ese sistema de creación y gestión es el que crea y administra las máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales, desde este punto de vista del interior de la nube, se pueden crear como repositorios de archivos ISO cuando se está manejando hardware virtualizado, como archivos ISO montados en un servidor en NFS, servidor de archivos de red, o en servidores HTTP o servidores FTP para virtualización. Si entendieron el concepto de virtualización, uno dice, ¿qué es para virtualización? Ah, pues hombre, es la virtualización de la virtualización. ¿Oíste? ¿Y eso qué quiere decir? Les quiero poner un pequeño ejemplo a ver si puedo explicar ese asunto de la paravirtualización. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de que existe que la Internet profunda o la Internet oscura o la dark web o cosas así. Y dice, sí, eso lo hemos escuchado. A ver, quitémosle un poquito del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos a ese asunto. Pregunta, ¿dónde existe esa Internet oscura? En la Internet. Ah, bueno. No es una Internet física aparte. No, no es una Internet física aparte. ¿Oíste? Y si en esa Internet oscura hacen esas cochinadas que todo el mundo denuncia, pero de todos modos están usando los canales de comunicaciones controlados por los gobiernos y por la industria pesada de tecnología de información,
¿cómo es que dejan que la Internet oscura exista? Sino que apaguen los switches o desconecten las pendejadas y ya desaparece la Internet oscura, porque ella existe dentro de donde existe todo, ella no es una Internet aparte. Y uno dice, sí, claro, eso debe ser muy obvio, pero es que ¿sabe qué es lo que hacen estas personas para que exista esa Internet? ¿Qué? Crean otra Internet encima de esa Internet. ¿Viste? ¿Y eso qué es? Una red privada virtual. Yo no sé si todos hemos escuchado de eso. Es una forma de comunicarse con otros equipos utilizando la Internet, ocultando a terceros qué es lo que se trafica a través de esa comunicación. Entonces uno dice, oíste, ¿cómo hacen eso? Pues hombre, mira, a la hora de la verdad sigue siendo la misma Internet real que todos usamos, pero los datos que transmitimos vienen con añadidos de seguridad de la información, de ciberseguridad, que no permite que incluso ni los que hacen control sobre la Internet se enteren que estamos traficando. ¿Oíste? ¿Y por qué permiten eso? ¿Y por qué no lo van a permitir? Si una empresa seria lo puede necesitar y lo usa, y la Internet no tiene ese tipo de restricciones porque Juan de los Palotes no puede usar el mismo software. Decime por qué no. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos ahí? Pues poniéndole el nombre que usted quiera ponerle, simplemente están creando un sistema de software para transmitir información a través de una red de comunicaciones en la que hay unos protocolos propios para entender la información. Tiene que cumplirse los mismos protocolos de comunicación de Internet, porque si no, la pendejada esa nunca va a salir de ningún computador ni va a llegar a ningún computador. Pero internamente, para poder interpretar qué información se está traficando entre los computadores que se están comunicando, pues se necesita un software especial. Y ese software es una máquina virtual, en donde, aunque en Internet mi equipo tenga una dirección IP, para esa Internet virtual que crean a través de esa red virtual, va a tener otra dirección IP. Incluso yo no sé siquiera si van a usar el protocolo IP. Pueden usar la pendejada que les dé la gana. Entonces, esa es la dichosa red oscura o como la llamen. A mí esa parte pues me parece muy teatral. Y han dispuesto de unos mecanismos en la red en donde usted baja ese software que le permite meterse a esa red. El que no tenga ese software, pues no puede ver lo que están los sitios, no puede navegar en los sitios de esa supuesta red oscura. Y se acabó el asunto. Pero entonces también podríamos crear la Internet rosada, la Internet violeta, la Internet amarilla, y se acabó. Todos usamos la misma Internet física y creamos un software que solamente nos deja comunicar entre algunos que pertenecemos a la secta de la Internet amarilla o de la Internet que va a ver las pendejas que inventa la gente. Si usted observa, eso es una red social. Una red social es una virtualización de Internet, en donde solo se trafica entre aquellos que tienen la palabra secreta. Toca uno la puerta, clave, mi mamá me mima, y lo dejan entrar. Si usted no tiene el mi mamá me mima, no va a entrar nunca, pelado. Golpee la puerta todo lo que quiera. Entonces, eso es más o menos lo que nos están diciendo con el esquema de virtualización. Que como descubrimos que el software puede imitar al hardware,
Y entonces hay hardware de procesamiento, pero también hay hardware de comunicaciones. Entonces yo puedo imitar una red vía software. A esa sazón, inventemos el mundo virtual que nos dé la gana. No necesitamos pedirle permiso a nadie. Necesitamos, así, personal como nosotros, de computación, que estén enterados de alguna de estas cositas, sepan hacer un poquito de software o juntar software y creamos nuestro propio mundo virtual. ¿Cuál es el problema? Bueno, de los proveedores de IaaS, solo de ese servicio de la nube, los más conocidos, también me puedo equivocar en los nombres, no estoy haciéndole ninguna publicidad a nadie, simplemente esto es lo más conocido, es el Amazon AWS, el Windows Azure, el Google Compute Engine, el Rackspace Open Cloud y el HP Enterprise Commerce Infrastructure. Como si alguien está interesado pues en averiguar de ese asunto. Para crear una aplicación y hacerla asequible en la nube, hay herramientas como KVM, Delta Cloud, Eucalyptus, OpenStack y Apache Cloud Stack en su edición comunitaria. Si dice edición comunitaria es que debe ser gratis. Las otras de pronto ya que pagan por alguna cosa. Muy bien. Terminemos hablando de Edge y Fog Computing. ¿Sí? El esquema que habíamos visto hasta ahora era de, bueno, sacamos el departamento, la infraestructura del departamento de tecnología de sistemas de la empresa y vamos a contratar el servicio en la nube. Entonces, eso es una relación de negocios con clientes y de negocios con negocios vía la nube. Pero al surgir Internet de las cosas, tema que no hemos cubierto, que seguramente vamos a cubrir la próxima semana, surge la pregunta, ¿oíste? El mundo de Internet de las cosas va a necesitar de la nube. Y la respuesta tajante fue sí. Entonces créenos la solución de nube para Internet de las cosas. Entonces eso se llama Cloud to Things, C2T. La primera solución que plantean es la computación de borde o la Edge Computing. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comunicar las soluciones de Internet de las cosas con los servicios de la nube. Como no son usuarios humanos, porque es Internet de las cosas, son de aparatitos, entonces se entiende que ellos no van a necesitar los servicios de la nube como nosotros los hemos ofertado hasta hoy, como se los presentaron pues ahora en estas sesiones. Son cosas que seguramente escupen datos y reciben datos y se acabó el asunto. Bueno, entonces ahí necesitamos una solución particular para este asunto de Internet de las cosas, ¿sí? Lo que dice el Edge Computing es que vamos a poner unos dispositivos en donde parte del procesamiento de la información generada por esas máquinas de Internet de las cosas se haga ahí y que los resultados se transmitan a la nube. En la nube están las aplicaciones de la organización que sabrán consumir esos datos. Entonces, lo que se pretende también es bajarle la carga de procesamiento a la nube. Pero, y profe, ¿y por qué hay que bajarla? Porque es que los humanos le mandamos una carga a la nube, pero eso es un chiste comparado con la carga que generan las máquinas, los objetos. Esas cosas no se cansan.
no se les acaba la jornada de trabajo. Eso está ahí. Desde que tenga potencia eléctrica o la que sea para funcionar, pues la máquina estará emitiendo información y pidiendo información a través de la red para su funcionamiento. Entonces dijeron, sí, pues pucha, lo que se nos viene con Internet de las cosas es que Internet de las cosas se puede comer a la nube. Y el chiste no es ese. La nube es el objetivo de Internet de las cosas para que las aplicaciones organizacionales o personales tengan los datos requeridos para funcionar y nos permitan a nosotros los humanos pues tomar decisiones y hacer las cosas que tengamos que hacer. Entonces, quitémosle carga de procesamiento, de almacenamiento y de transporte a la nube. Bajemos máquinas que hagan eso a otro sitio intermedio entre Internet de las cosas y la nube. Y a eso es lo que entendemos como computación de borde o edge computing. El gráfico creo que lo muestra todo. Allá arriba está la nube con todo lo que le hemos visto a la nube. En la mitad entre la nube y los aparatos que no tienen que ser de Internet de las cosas. Pueden estar relacionados con Internet de las cosas. Incluso pueden necesitar intervención humana. Porque por más que me digan que las vacas están en un sitio donde hay una baja calidad de pasto, yo con ese dato no moví mentalmente a las vacas, pues esa capacidad telequinética no la tenemos, hay que ir a arrear las vacas, a moverlas a otro sitio, entonces sí se necesita cierta intervención, entonces las aplicaciones de nosotros también pueden estar corriendo en el edge, en el borde, pero su principal interés es recoger toda esa información que está dando Internet de las cosas, ¿ok? Entonces ahí en el edge ocurre un procesamiento impresionante. Y ustedes ven las flechas y podemos ir desde los equipos terminales de los sistemas hasta los nodos de borde. Ahí se producirá algún cálculo, pero también ese nodo edge se puede comunicar con otro nodo de borde, otro nodo edge, para que otros Internet de las cosas, otros objetos, pues realicen alguna tarea. De todos modos, esas máquinas de edge, de borde, van a terminar mandando la información a la nube. Entonces, a mí solo avíseme de las cosas que yo sé manejar. No me diga un montón de pendejadas que uno dice, ¿y yo para qué? ¿Qué hago con esa información? Entonces, creémosle burocracia, que intervenga otra entidad, pero en este caso no es una entidad burocrática negativa, sino que es una solución de tecnología de información en donde se presentan todos los servicios de procesamiento que se requieren para ese nivel. El resto de cosas, si se necesita escalar el procesamiento de almacenamiento a niveles más grandes, pues para eso está la nube. Se le tira el resto a la nube. Entonces, un buen diseño de computación de borde es fabuloso porque no requiere grandes inversiones y le baja la carga a toda la solución. Existen tres formas de implementar esa computación de borde conocidas hasta ahora. Obviamente pueden haber sacado cualquiera en estos días y yo no conocerlas, yo no me las tengo que saber todas, ni tampoco es por lo que vivo todos los días respirando de saber cómo va el edge computing. Es el Mobile Cloud Computing, el MCC. Entonces, miren, hombre, los dispositivos móviles, laptops, teléfonos inteligentes, tienen una capacidad de cómputo y de almacenamiento tremendo. Pues usémoslos como dispositivos de borde. Entonces, ¿qué va a suceder? De pronto dentro del equipo que le entregan a uno en la compañía, tanto el laptop como el smartphone
como el teléfono inteligente, puede venir software de borde. Y su equipo le dice, por favor, no lo apague nunca. ¿Por qué? Porque es que es su equipo, pero es que como usted no tiene que saber cómo ajonjoleamos el procesador ni los discos, los estamos posiblemente utilizando como máquinas de borde, como edge computers. Entonces, ahí están haciendo algún tipo de preprocesamiento. Muy bien. El segundo modelo de la computación de borde es el Cloudlet Computing. ¿Sí? Entonces, es una derivación del anterior, del mobile, en donde la solución es a más reducido tamaño y los dispositivos tienen funciones de nube. O sea, no solamente son dispositivos de borde, sino que en determinados momentos son dispositivos que imitan a la nube. Entonces debe haber algunos equipos especiales de tamaño reducido, obviamente ese es parte del chiste, porque si el edge computing va a requerir grandes máquinas, olvídate, bota el edge computing a la basura y nadie la va a recordar ni nadie la va a llorar. Aquí es que los pequeños dispositivos tienen mucha capacidad de computación. Entonces, este Cloudlet Computing requiere que ciertos equipos tengan doble configuración, tanto como equipos de borde como equipos de nube. Y el último es el MEC, ¿sí? Ya es especial para situaciones de campo abierto, en donde las comunicaciones se realizan por ciertos mecanismos diferentes a los que se utilizan en las zonas urbanas. Entonces, esta es la solución rural. Seguimos utilizando los equipos que hayan disponibles para hacer de servicio de borde, pero los mecanismos de comunicación son diferentes. Ahí es cuando la 5 y 6G entran a meterle la pata y a potenciar profundamente este esquema. La fog computing, ya voy a terminar para no cansarlos mucho, o la computación de niebla, es volver el edge computing, volverla una nube. Pero nubes que están asociadas al perímetro del Internet de las cosas o de los usuarios que tenemos muy específicamente. Ya se sabe que las nubes están muy sobrecargadas. Ya el experimento del edge computing está funcionando. Te dijeron, ¿oíste? Pues si el modelo Cloudlet Computing ya coge algunas máquinas y las incorpora como elementos de la nube, pues extendamos a que sean todos los elementos del edge los que también se comporten como nube. Entonces ahí inventan la computación de niebla o la computación o el fog computing. Más o menos esa es la idea. Listo, el dibujito es el que me ayuda. Como ven, yo ya no tengo en el intermedio entre el cloud y el Internet de las cosas, no tengo dispositivos de edge, sino que tengo nubes de niebla, en donde sí hay una pequeña diferencia con la nube. Las máquinas dentro de la fog, dentro de la niebla, son máquinas de edge, o sea, máquinas de preprocesamiento y de posible imitación de nube. En la nube yo no tengo máquinas de edge, yo tengo las máquinas de la nube. Están orientadas a un servicio más general. Entonces, el fog se termina como convirtiendo en nubes especializadas, obviamente totalmente relacionadas con IoT.
Entonces, si uno le tiene la peregrina idea de poner toda la manzana o el barrio de uno con IoT, seguramente una solución de FOG será la solución ideal en primer término para prestar toda esa automatización sobre el barrio, sobre lo público del barrio, y se contrata un servicio de cloud, pero sobre lo que uno pueda llegar a tener control directo es sobre el FOG. O sea, como que con la nube se nos habían llevado todos los jugueticos. No, venga, devuélvanos algunos. Entonces inventamos la computación en la niebla, ¿sí? Ya esto es otra información que no trasciende. Me hago visible, yo donde estoy. Dejo de compartir. Si hay comentarios o preguntas, con mucho gusto, ingenieras e ingenieros. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Cuénteme. Profe, lo que sucede es de que, pues, junto con mi equipo hicimos el entregable anterior, ¿cierto? El número 4, y estamos, pues, viendo que tuvimos una nota, pues, en 2, y pues tenemos el trabajo como lo que se pide y hace la fórmula Ingeniero, cuadrada. usted me escribió algún correíto solicitándome la explicación. No, señor. Le solicito que me escriba el correo y con mucho gusto le doy la explicación. Es un poquito larguita, entonces lo preferiría hacer por correo. Con mucho gusto le respondo. ¿Le parece? Listo, entonces en un correíto como que también le adjunto como algunas pruebas que Lo, nosotros lo que tenemos. usted quiera adjuntarme, obviamente, Listo, no hay ningún problema. Con mucho gusto. listo, profe, gracias. Feliz Con noche. gusto. Lo mismo, que esté muy bien. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Okidoki, les agradezco la asistencia a clases. Se cuidan bastante. Nos vemos el viernes. Muy amables. Profe, muchas gracias, muy amable. Gracias. 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 Que estén